casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares.
y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. El Colegio Montserrat fue creado en 1687 y fue uno de los primeros colegios que existió en lo que luego sería el territorio argentino. En ese entonces, la educación era impartida mayormente en latín por sacerdotes de la Iglesia Católica. Para acceder, era necesario ser hombre y de sangre pura. Eso quería decir varón, blanco y católico. Durante el proceso independentista comenzó un período de modernización de las políticas educativas. Los distintos gobiernos que se fueron sucediendo consideraron fundamental a la educación para poder organizar una nueva nación. Sin embargo, las nuevas políticas educativas no lograron modificar la brecha social existente. Las clases dominantes eran las que tenían el privilegio de recibir la educación secundaria, dado que la enseñanza media se pensaba como el principal formador de dirigentes. Mientras la primaria educaba a los representados, la secundaria y la superior formaban a los representantes. Bernardino Rivadavia, el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fundó en el año 1823 el Colegio de Ciencias Morales. Estaba ubicado en Buenos Aires, en el solar que se conoce como la Manzana de las Luces. En ese claustro se educaba a las élites políticas y burocráticas que años más tarde dirigirían el país. Luego, en el año 1849, Justo José de Urquiza fundó el Colegio de Concepción del Uruguay. En la primera mitad del siglo XIX, la educación de las nuevas escuelas secundarias públicas dejó de estar en manos de sacerdotes. Los nuevos docentes solían ser hombres laicos, llegados de Europa, para instruir a los hijos del poder. A la enseñanza de la doctrina católica se sumaba una mirada más científica y un enfoque más moderno de la sociedad. Si bien ya no se exigía la pureza de sangre como requisito para el acceso a la educación media, los alumnos, en su gran mayoría, seguían siendo varones blancos provenientes de las clases altas y medias. En 1863, el Poder Ejecutivo Nacional fundó el Colegio Nacional de Buenos Aires, y los años siguientes, los colegios nacionales en Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, La Plata y Rosario. Como la educación primaria crecía, comenzó a aumentar la cantidad de escuelas normales que formaban maestros. La diversificación de la economía hizo necesarias nuevas especializaciones, y entonces se crearon los colegios comerciales e industriales. Hacia finales del siglo XIX, la matriz de la educación media ya se había instalado en todo el país. El Estado Nacional había sembrado el territorio de bachilleratos y, en menor medida, de comerciales y técnicos agropecuarios. El siglo XX trajo consigo modificaciones sustanciales en la composición social y demográfica de la Argentina. Hacia 1870, Argentina tenía apenas 2 millones de habitantes. Entre 1880 y 1930 llegaron al país 3 millones de inmigrantes provenientes en su gran mayoría de Europa y Medio Oriente. Hacia la década de los 20, la mitad de la población de Buenos Aires estaba conformada por extranjeros, cuyos hijos se fueron incorporando a la educación pública. El cambio demográfico trajo aparejados varios cambios en la educación. El crecimiento de la población incrementó año tras año la cantidad de estudiantes secundarios inscriptos. Esta tendencia se sostuvo por décadas. La escuela media se abría a nuevos sectores de la sociedad. Así fue como los títulos de bachiller, técnico o perito mercantil se convertían en impulsores del fenómeno de movilidad social ascendente. A partir de 1946, con la llegada del peronismo al poder, el fenómeno se profundizó.
Entre otras medidas, se crearon las llamadas escuelas fábrica y se abrieron cursos vespertinos, lo que amplió el acceso a la educación a jóvenes trabajadores. Creció la matriculación de mujeres, se construyeron edificios y se nombraron nuevos docentes. La política inclusiva del gobierno de Juan Domingo Perón promovió el acceso de la clase obrera a la enseñanza media. La educación secundaria se volvía masiva. En 1955 marcó un giro en la educación media. La llamada Revolución Libertadora, que realizó el golpe de Estado contra Perón, inauguró el camino de la modificación del esquema educativo. Si bien la matrícula seguía expandiéndose, el horizonte ideológico se presentaba distinto. El Estado Nacional cedió su rol principal como agente educativo y avanzaron la educación privada y los estados provinciales. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 puso fin al crecimiento expansivo y sostenido de la escuela media. La violencia y la generalización de prácticas autoritarias se impusieron en los institutos educativos. Por primera vez en todo el siglo XX se frenó el crecimiento de la matrícula. El país entraba en su época más oscura. La secundaria también. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. En 1983 volvió la democracia. Después de vivir el periodo más trágico del país, Raúl Alfonsín encabezaba un gobierno elegido por el voto popular. Con la vuelta de la institucionalidad, la escuela media fue recuperando su tarea de desarrollo, crecimiento social y su rol de forjador de valores democráticos. Se incrementó también la cantidad de alumnos inscriptos en las escuelas secundarias. Se eliminó el examen de ingreso en los colegios dependientes directamente del Estado Nacional, lo que permitió ampliar a mayor cantidad de sectores el acceso a la escuela. En los años 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem sancionó la Ley Federal de Educación. La antigua escuela secundaria se dividió en dos. Por un lado, el tercer ciclo obligatorio de educación general básica. Por el otro, el polimodal, orientado a diferentes modalidades que eran establecidas por cada provincia. Matías tiene 24 años y está en segundo año de la secundaria. Años atrás, durante la crisis de 2001, abandonó la escuela cuando cursaba primer año. La educación era un lujo que su familia no podía permitirse y tuvo que salir a trabajar. Hoy, Matías estudia a través del Plan Fines para adultos que no terminaron la secundaria. Este método le permite combinar estudio y trabajo. Matías es uno más de los miles de jóvenes que en la primera década de este siglo abandonó la escuela. Durante estos años, la matrícula de la modalidad tradicional disminuyó notoriamente. Los motivos fueron dos. El primero, la grave crisis económica de 2001. En ese contexto, la secundaria parecía inalcanzable. El segundo fue que muchos alumnos decidían inscribirse en institutos para adultos, que se adaptaban mejor a sus condiciones de vida. Este régimen les permitía trabajar y continuar estudiando. A partir de mediados de esa primera década, el Estado buscó contrarrestar esta realidad implementando diversos planes para lograr la reinserción de adultos. La enseñanza media fue evolucionando a lo largo de la historia argentina. Se creó con el objetivo de educar a las élites dominantes.
puras, católicas y blancas. Pero el proceso histórico y las luchas sociales la transformaron. A través de la secundaria, el Estado se constituyó en el garante del derecho a la educación. La enseñanza media vio cuestionada su pretensión elitista y abrió sus puertas a todos los sectores de la sociedad. Dejó de ser un club de privilegiados para convertirse en un motor de crecimiento y justicia social. ¿Sabía usted que solo 1 de cada 2 jóvenes en América Latina termina el colegio secundario? Solo 1 de cada 2. Y en los más pobres, en el 20% más pobre de la población de América Latina, solo 1 de cada 3 termina el colegio secundario. Si no se termina el colegio secundario, no hay futuro en la vida. Los datos de la CEPAL, la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina, dicen terminantemente que con menos de 12 años de escolaridad se está condenado a ser pobre. 12 años quiere decir primaria más secundaria. La educación es la clave del siglo XXI. Sin educación, la gente no puede conseguir trabajo, se está condenado a ser pobre. Para resolver la problemática de los asentamientos informales en Argentina, necesitamos conocer y entender su magnitud. ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Y cómo viven las familias que los habitan? Techo recorrió todo el territorio en donde habita el 63% de la población del país. Solicitamos información a gobiernos provinciales, municipios, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros actores sociales. Techo identificó todos aquellos barrios que cumplieran con las siguientes características. Un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas que no cuente con título de propiedad del suelo y que no cuente con acceso regular a al menos red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y o red cloacal. Estos barrios llegan a un total de 1.834. Viven 530.000 familias aproximadamente. 74% sin luz por medidor, 90% sin agua corriente, 95% sin cloacas, 96% sin gas natural y en ninguno de estos cuentan con título de propiedad del suelo. La problemática de los asentamientos en Argentina tiene carácter urgente y debe ser prioridad para la agenda social y política. Te invitamos a profundizar en el informe y participar en la búsqueda de soluciones. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, perteneciente a la Universidad Católica Argentina, sostiene que un 25% de la población urbana argentina, unos 10 millones de personas, vive en condiciones de pobreza, y la marginalidad estructural afecta a 1 de cada 4 habitantes pese al crecimiento económico. Tal es el caso del empleo precario, que creció de un 32,1% en 2007 al 35,3% en 2011, o el hecho de que 2 de cada 10 hogares necesitan asistencia pública permanente, según los últimos datos recogidos en 2012. Los problemas de marginalidad estructural afectan al menos a 1 de cada 4 argentinos. Se trata de familias en situación de pobreza estructural, que aunque han ganado derechos, no pueden acceder a un empleo de calidad ni a un hábitat digno, tampoco a servicios de salud ni de educación satisfactorios, explica el informe. Además, el 37% de los jóvenes no logra terminar la secundaria, el 20% no estudia ni trabaja, y el 12% de los niños de edades entre 5 y 17 años debe realizar alguna actividad laboral para cubrir necesidades económicas del hogar, según los datos recabados durante el último periodo de estudio. Por otro lado, pese a que Argentina es uno de los principales productores mundiales de alimentos, en 1 de cada 10 hogares urbanos, unos 3 millones de personas, se dan casos de malnutrición por no disponer de los recursos económicos suficientes para acceder a los alimentos necesarios para la subsistencia. El observatorio señala la inflación como la principal causa de la pervivencia de las diferencias sociales. En el siguiente mapa podemos observar en color azul los distintos asentamientos en la localidad de Quilmes,
Se seleccionaron las zonas más vulnerables. El censo social de Quilmes en el año 2010 relevó 28.470 familias que habitan en 24.087 hogares, en donde viven 101.028 personas. Sin embargo, según el relevamiento de la ONG Un Techo para mi País, los municipios que siguen con mayores problemas de vivienda son los de Quilmes, 65 asentamientos y 35.713 en malas condiciones sociales, Moreno, 49 y 14.210, Pilar, 48 y 43.855, y Merlo, 42 y 19.965, respectivamente. En los últimos 5 años, se instalaron 90 nuevas villas en el Gran Buenos Aires. Hay más de 500.000 de familias. Viven en los 864 asentamientos del conurbano. En el 82,8% de los casos, migrantes argentinos, provenientes del interior en busca de un mayor acceso a servicios esenciales, conviven con extranjeros, principalmente llegados de Paraguay y de Bolivia. El crecimiento de los asentamientos, aun en contextos económicos favorables, y pese a los distintos programas sociales, da cuenta del carácter estructural del fenómeno, sostiene el informe.